Jóvenes, ¿qué es la inflamación? Muchos de ustedes pensarán, por ejemplo, eh, que la inflamación es solamente un mecanismo que surge por alguna situación, generalmente de tipo traumático. Entonces, generalmente cuando nosotros nos golpeamos, cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros nos laceramos, por lo general hay procesos inflamatorios, pero la inflamación va mucho más allá. En realidad la inflamación es un proceso que no solamente comprende, eh, digamos, una reacción mm, fisiológica normal de, por ejemplo, de muchos animales, de muchos vertebrados, porque es que la, la inflamación no solo es un proceso que da en humanos o en mamíferos, sino que da en vertebrados, es decir, en los peces es muy común un proceso que se da, por ejemplo, inflamatorio a nivel de las aletas, que posiblemente está relacionado con el estrés. El doctor Alejandro nos hablaba de eso en el Congreso, y que era muy común. Son procesos inflamatorios que algunas veces también se pueden dar por liberación exagerada, por ejemplo, de mediadores inflamatorios. La inflamación básicamente corresponde o viene el nombre del latín inflamar. La inflamación, o los, digamos, los romanos hablaban que habían 4 signos o manifestaciones cardinales de la inflamación. Los romanos hablaban que existía el rubor, el calor, el tumor o la tumefacción y el dolor. Ellos no hablaban de la pérdida de la función, pero la pérdida de la función hoy en día está siendo considerada también como un signo que se debería llevar de manera expedita, rápidamente, después de todos estos procesos. Entonces, realmente no solamente es por situaciones traumáticas, también puede darse, por ejemplo, por procesos infecciosos. Una alergia, por ejemplo, una rinitis, es un proceso inflamatorio a nivel de los senos paranasales, de los cornetes etmoidales. Un asma es una inflamación a nivel de las vías aéreas ya por una liberación exagerada de inmunoglobulina E, que reaccionan muy mal ante antígenos de la naturaleza que podrían no ser, por ejemplo, partícipes de un proceso patógeno. Los cuerpos genéticamente algunos están mal diseñados y lastimosamente tiene que ser contrarrestado muchas situaciones de este tipo con fármacos, con medicina alopática. Entonces, ¿por qué sucede el calor? El calor sucede principal como respuesta a la vasodilatación y a un flujo sanguíneo incrementado. ¿Sí? Bueno, el rubor y el tumor, por ejemplo, el tumor básicamente se debe a la acumulación de exudado, sobre todo en la parte fluida. Recuerden que cuando hay un tipo de inflamación en algún tejido, tiene que haber reclutamiento de glóbulos blancos para contrarrestar precisamente el accionar y la resolución de ese digamos, de ese microagresor extraño. El calor es producido por la dilatación, como les habíamos comentado, y el flujo sanguíneo, igual que el rubor, la misma situación. ¿Por qué se da el dolor? El dolor se le atribuye principalmente a la, digamos, hay una presión que ejerce el tumor o la tumefacción sobre las terminaciones y la inervación periférica o las terminaciones nerviosas, debido a la hinchazón que se puede producir por la exudación. Recuerden la diferencia entre exudado y trasudado. El trasudado es un líquido mucho menos concentrado a nivel proteico y que generalmente se da como resultado de procesos con afectación de los endotelios vasculares, como por ejemplo lo que puede suceder en hipoproteinemias severas, lo que puede suceder en desnutrición severa, lo que puede suceder en
poliparasitismo severo, y he visto también, por ejemplo, que en algunos tipos de cáncer hepático se pueden ver afectados algunos procesos propios, por ejemplo, de la diapédesis, y eso da como resultado los trasudados a nivel de la cavidad abdominal, y eso es lo que nosotros conocemos como ascitis. Ascitis. Pero cuando es una inflamación donde hay, por ejemplo, una infección, donde hay, por ejemplo, un aumento, un reclutamiento de glóbulos blancos llegando a la zona de la inflamación y un aumento de células adyacentes a la inflamación, tanto vivas como muertas, bacterias, virus, parásitos y hongos vivos y muertos, y células blanco, y células del tejido, y células rojas, vivas y muertas, eso es lo que nosotros conocemos como un exudado. Es decir, un exudado es el material purulento o el líquido cero sanguinolento, algunas veces cuando entra en un proceso, por ejemplo, de formación de una gran cantidad de material purulento. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la pérdida de la función? Porque es que cuando nosotros vemos que hay un tejido dañado, se puede producir varias cosas, y esto lo habíamos visto en la clase pasada. Lo primero que se va a producir es un reclutamiento de células blanco, principalmente las que llegan inicialmente son los neutrófilos, y después llegan los eosinófilos, los mastocitos, y después llegan los linfocitos y los macrófagos, que son los que actúan generalmente en infecciones de tipo crónico. Entonces los primeros, en cuestión de minutos y horas, llegan los neutrófilos que emigran por migración transendotelial. Recuerden ese mecanismo que lo vimos en la clase pasada, que ahorita lo vamos a ver un poquito con mayor énfasis molecular. Y gracias a no solamente a la migración por procesos de quimiotaxis, y ya vamos a ver qué es eso de quimiotaxis, también se da una liberación de algunos factores vasoactivos. Esos factores vasoactivos, también llamados mediadores de la inflamación, son proteínas de bajos pesos moleculares que producen diferentes tipos de acciones a nivel, digamos, de tejidos. Pueden producir en los endotelios vasodilatación. A nivel de la musculatura lisa puede producir, por ejemplo, broncoconstricción, y aumenta la permeabilidad vascular, precisamente dando como resultado una tumefacción o un aumento de líquidos. Esto me hace recordar mucho casos de accidentes ofídicos en perros. Cuando no hay inoculación de veneno, esas mordeduras secas tienen muchas bacterias y se puede producir este tipo de lesiones o de tumefacciones. Es muy común. Todo esto es un proceso de tipo evolutivo. Como yo les digo, todos los vertebrados vivientes tienen o incluyen procesos de defensa que son vitales en los mecanismos biológicos para protegerse de alguna u otra forma, algún grado de afectación, por ejemplo, tisular. Muchachos, en la naturaleza hay mecanismos tan bonitos, tan bonitos. Entre esos, por ejemplo, uno de los mecanismos más bonitos desde mi punto de vista es la autotomía y la regeneración biológica. Es lo que practican, por ejemplo, algunos lagartos, como por ejemplo las iguanas, la especie iguana, la iguana verde que nosotros conocemos. Ellas cuando están, digamos, muy afectadas por estrés, pueden desprender su cola porque la inserción de los músculos de la cola no están, digamos, no están insertadas en la cavidad celómica o mal llamada cavidad abdominal en reptiles. Y viceversa, las inserciones musculares de la cavidad celómica abdominal de estas iguanas no llegan hasta la cola. Entonces, cuando hay una separación de esa cola, es una ruptura de una serie de fascias de tejido conectivo que están ahí, digamos, manteniendo la cola y permitiendo un movimiento articulado, pues articulado no, un movimiento óptimo de la cola, y generalmente
las iguanas entran en un proceso inflamatorio muy interesante, donde se da un proceso de regeneración biológica y se crean nuevas células, dando, por ejemplo, la creación, la conformación de una nueva cola. La cola de esas nuevas iguanas no va a ser igual, no va a ser más bonita que la que se le cayó. Entonces, lastimosamente, muchas iguanas machos, por ejemplo, pierden la jerarquía cuando pierden esa cola. Le sale una colita más café, más gris, más feita, pero les permite, por ejemplo, mantener una estructura anatómica, ¿cierto? Bueno, la pérdida de la función es un mecanismo indispensable en la evolución, porque es que si no hubiese pérdida de la función, no habían procesos, por ejemplo, resolutivos ante un tipo de lesión de solución de continuidad o lesión o herida o fractura, por ejemplo. La fractura es una herida, muchachos. ¿Qué es una fractura? Una fractura es una herida del hueso donde tiene que haber un proceso de cicatrización, es decir, tiene que haber resorción ósea, tiene que haber un trabajo enorme de los osteoclastos y osteoblastos, si no estoy mal, uno detrás de otro y forman un callo óseo. Ese proceso es muy bonito, eso lo van a ver ustedes más adelante. Si ustedes han tenido fracturas, cuando tocan el hueso, sienten un bultico. Esos bulticos se llaman callos óseos y no es otra cosa sino una cicatriz a nivel óseo. En algunas especies es muy compleja esas cicatrices porque puede hacer que pierda la funcionalidad del individuo. Por ejemplo, el 95% de las aves que tienen fracturas de huesos neumáticos pierden la capacidad de poder volar de nuevo. Pero esa pérdida de función es vital para un proceso resolutivo, para volver a apoyar, porque es que la inflamación es un proceso transitorio. Esa pérdida de la función tiene que ser transitoria. Si esa pérdida de la función es en la naturaleza y generalmente no puede el animal volver a ser el mismo de antes, pues esos animales en la naturaleza terminan siendo las presas principales de los depredadores. Por supuesto, los felinos, las boas y las aves rapaces también tienen que comer, ¿cierto? Bueno, es muy importante. Profe, Y yo tengo dígame, una duda. sí, dígame. Hablando sobre las fracturas y los huesos, yo me acuerdo que el día que estamos haciendo el curso de fauna, estaban hablando sobre una hidratación por Un medio del trabajo, hueso. sí, La se hace. hidratación Eso es generar una inflamación. sí, una muy buena pregunta. Yo la he hecho muy pocas veces, es muy dolorosa. Se hace en animales que están convalecientes, que están en coma, cuando el nivel de shock es demasiado alto. ¿Qué es el shock? Para que me entiendan. Miren, esa pregunta es muy buena. De verdad, muchísimas gracias por hacerme esa pregunta porque es de la práctica del día a día. Ustedes tienen, por ejemplo, para poderle explicar esa pregunta, déjenme primero le explico esta diapositiva. Esto es una técnica que ustedes habitualmente ven en las clínicas veterinarias. Estas son las técnicas de test de alergia. Cada puntico que ustedes ven acá hace parte de un kit. Ustedes, por ejemplo, hay dermatólogos veterinarios que ya saben utilizar estos kits, que han recibido preparación para utilizarlo y les va muy bien, o sea, económicamente les va muy bien. Tienen que saber mucho, mucho, mucho de inmunología, mucho. Los dermatólogos tienen que saber demasiado de inmunología, muchachos, porque gran parte de las dermatitis atópicas son por patrones inmunológicos. Entonces, para usted, digamos, saber qué es lo que está causándole la alergia a ese animal. Por ejemplo, a mi hijo le hicieron este tipo de procesos porque mi hijo es exageradamente alérgico. Yo no soy alérgico, pero mi ex esposa sí lo es. Entonces, ¿qué pasa? Que le hicieron este test y se percataron que en este test cada puntico que trae el test viene con un alfiler impregnado con un antígeno diverso. En algunos casos es la saliva de las garrapatas, la saliva de las pulgas, puede ser, por ejemplo, el albúmina del huevo, proteínas que tienen reacciones inmunes por lo general frecuentes en humanos o en animales domésticos. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi hijo tuvo una reacción de induración muy exacerbada en garrapatas, en pulgas, en polvo, ácaros del polvo y en
proteínas del huevo. Yo le doy huevo a mi hijo y generalmente le da rinitis, le da alergia, inmediatamente le da prurito en el rostro. Bueno, ¿por qué? Por degranulación de mastocitos y basófilos. Entonces yo quiero responderle esa pregunta y lo voy a hacer sincero, me voy a ir a la penúltima diapositiva con este caso. Mira acá, la inflamación es un proceso que tendería a ser natural, pero algunas veces nuestros genes están mal diseñados y mal conformados. Por eso, muchas personas pueden ser, digamos, exagerar los mecanismos que se producen a raíz de la inclusión de un antígeno que se encuentre propio en la naturaleza, que puede no ser antigénicamente complejo para la mayor parte de las personas. Me explico, el polen es un gran alergeno para algunas personas. A mí me han picado abejas y a mí me da pues básicamente dolor, tumefacción, ya, eso es todo, pero hay gente que lo pica una abeja, ya tienen anticuerpos contra las proteínas de esas toxinas de la abeja y lo que va a suceder es que hay una degranulación exacerbada de los mastocitos y basófilos, produciendo en algunos casos, por ejemplo, este tipo de alteraciones. ¿Cómo ven ustedes un perro, por ejemplo, con una reacción alérgica exacerbada? Así como este, son perros, por ejemplo, con inflamación, estos son tumefacciones por trasudados, estos son inflamación. Acá hay cualquier cantidad de mastocitos y basófilos degranulando, o sea, al perro le tiene que molestar mucho esto, y comienza un proceso de broncoconstricción, porque esos mediadores de la vasodilatación, esos mediadores de la inflamación producen generalmente broncoconstricción y una vasodilatación exacerbada. ¿Qué es el shock? El shock no es otra cosa sino que cuando la vasodilatación es tan fuerte, la sangre que debería llevar oxígeno a tejidos que son, digamos, vitales para su mantenimiento, como por ejemplo el sistema nervioso central, está tan vasodilatado el animal que está siendo picado por una o varias abejas, un animal alérgico a la picadura de las abejas, que si usted no lo trata, la respuesta es tan exacerbada, es tan mala, que lo que se va a producir es una vasodilatación tan fuerte, tan compleja, que la sangre no va a llevarse a ningún órgano. Y el animal básicamente se va a desmayar. ¿Por qué? Porque uno de los primeros órganos afectados es el sistema nervioso central. Entonces el animal se desmaya y entra en shock. Eso se llama un shock anafiláctico, es decir, por anafilaxia, por una toxina de un animal en este caso. Si ustedes no administran glucocorticoides, corticoides, por ejemplo, como prednisolona, triamcinolona, betametasona, hay muchos corticoides, incluso para algunos se utiliza el tratamiento de SARS-CoV. Chicos, disculpen, voy a hacerles una pregunta aquí personal. Entonces, Profe, sí, yo creo que es Andrés Mesa. Andrés Mesa, denme un segundito. Bueno, entonces sigamos pues con la clase. Entonces, ¿qué es el shock? Pues básicamente es eso. Básicamente es una incapacidad de llevar sangre. Entonces las aves y los animales domésticos y silvestres que muchas veces se trata de buscar una vía de canalización intravenosa, el shock
algunas veces hace que esos vasos estén tan vasodilatados que lastimosamente llega un punto en el que uno no es capaz de obtener esa vía intravenosa y muchas veces los líquidos se extravasan o cuando usted intenta sacar sangre, por ejemplo, no le sale absolutamente nada porque hay tanta vasodilatación que no hay presión ni siquiera arterial ni venosa. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, en algunas circunstancias, cuando está un animal en shock, se utiliza la vía intraósea porque se supone que es una vía de rápida absorción a nivel de la médula ósea. Por la médula ósea puede haber absorción de líquidos y electrolitos, claro que sí, pero recuerden que las aves tienen huesos neumáticos y no se puede disponer de esos huesos neumáticos para la administración intraósea porque ustedes si ponen líquidos en esos huesos neumáticos como por ejemplo fémur o húmero en las aves, ustedes pueden llevar líquidos a los sacos aéreos porque recuerden que los sacos neumáticos, eso de pronto lo tuvieron que haber visto revisado en anatomía, están comunicados por una serie de divertículos hacia esos sacos aéreos, entonces se podría dar perfectamente una alveolosaculitis de tipo infeccioso o una, digamos, sí, o básicamente se podría causar una alveolosaculitis, pero por la inclusión de líquidos en esos huesos considerados neumáticos. ¿Por qué son huesos neumáticos? Recuerden la evolución. Las aves básicamente son organismos que mientras menos pesan, han fusionado huesos a través de los millones de años de evolución y han tenido algunas características anatómicas que propenden por el vuelo, como por ejemplo esa gran conformación de la musculatura pectoral, que es, por ejemplo, un gran músculo, que es lo que nosotros vulgarmente o coloquialmente conocemos como pechuga, que es lo que les permite a ellas volar. Bueno, sigamos entonces con nuestra clase, pues espero que ya haya quedado resuelta la pregunta, pero muy buena pregunta, muchísimas gracias. Entonces, resulta que en clínica no solamente la reacción antígeno-anticuerpo se puede determinar en estos test dermatológicos o de alergias, sino también usted puede buscar con algunos test que son, por ejemplo, en este caso, esto es un test que se considera sensible, detección de anticuerpos contra Mycobacterium. Recuerden que el Mycobacterium es uno de los causantes, por ejemplo, Mycobacterium bovis o Mycobacterium tuberculosis, causan la tuberculosis. Son enfermedades muy complejas porque son zoonóticas y hay mucho grado de complejidad cuando esos Mycobacterium puedan provenir digamos, se originan desde primates, porque se ha demostrado que las enfermedades de primates son mucho más factibles de transmisión por, obviamente, similitud y homología genética, también en la, por ejemplo, expresión de los receptores de membrana, que hace que haya que tener mucho cuidado sobre los riesgos de salud pública cuando las personas trabajan en este entorno. Cuando nosotros trabajábamos, por ejemplo, en zoológicos, era obligatorio, totalmente obligatorio, siempre la vacuna contra la rabia, por ejemplo. Ustedes van a tener la vacuna contra la rabia opcional al final de su carrera cuando les toque hacer, por ejemplo, las pasantías. Pero hay algunos sitios donde ustedes no deberían tener esa vacuna como opcional, sino como obligatoria, porque están constantemente trabajando y se vuelven un factor asociado a la presentación de ese tipo de enfermedades infecciosas por los animales con los que terminan trabajando. Entonces los primates son uno de estos. ¿Qué es la prueba de la tuberculina? Usted lo que hace es administrarle en un sitio que se vea, por eso, por ejemplo, se utiliza el párpado. Muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué se utiliza el párpado? Bueno, porque es que muchos miquitos son iguales cuando usted está en una jaula, perdón, cuando ellos están en una jaula o en un recinto, en un hábitat, usted ve a todos 10, 20 o 30 micos idénticos, algunas veces, a no ser que tengan alguna característica anatómica dada por una pelea o algo así. Pero por lo general, las especies de fauna silvestre tienden a ser muy similares
entre ellas dando como resultado la incapacidad de observar directamente un individuo y más cuando es peludo. Entonces se utilizan los párpados precisamente para poder observar a través de los minutos, las horas o los días el tamaño de la induración que se va formando a través de la reacción antígeno-anticuerpo que hay acá. Muchachos, miren, cuando un perro tiene erliquia, o más bien cuando hay anticuerpos contra erliquia en un perro, significan dos cosas, o que el perro tiene erliquia en el momento, o que el perro tuvo erliquia y fue tratado. O tuvo, sí, porque el primer perro, a pesar de no estar enfermo, puede tener erliquia. En el caso de tuberculosis pasa algo similar. Como en erliquia no hay vacuna, los anticuerpos no se generan por reacciones postvacunales. En el caso de los primates sí se pueden generar reacciones postvacunales, pero no es común la vacunación de tuberculosis en primates del Nuevo Mundo o del Viejo Mundo en condiciones de zoológicos por una siguiente razón. Esas vacunas pueden producir reacciones anafilácticas por provenir precisamente de organismos Homo sapiens. ¿Correcto? Entonces, cuando usted hace la prueba de la tuberculina, usted lo que ve es la induración que se observa, algunas veces es muy fuerte, por ejemplo, esto es un caso positivo a tuberculosis, este es un animal que tiene anticuerpos contra tuberculosis y seguramente por las condiciones del patógeno, son animales que tienen que ser eutanasiados. Yo solo conozco un animal, solo uno, un individuo, que haya sido tratado contra tuberculosis, solo uno tan solo. Y ese individuo fue un gorila en España, que tenía tuberculosis y fue tratado con streptomicina o con rifampicina, no recuerdo, no, fue con rifampicina durante 2 años, 1 año o 2 años. El animal se murió de otra cosa en todo caso, pero era un riesgo, ¿cierto? Sino que es que cuando hablamos de especies donde quedan 500 individuos en el mundo, por ejemplo, pues cada individuo es importantísimo para la especie, ¿cierto? Para los grupos. Entonces había que tratar a ese individuo. Pero yo no conozco, por ejemplo, un miquito, una vaca o un perro. La consideración, por ejemplo, es del ICA, es que si un perro o una vaca tiene tuberculosis, a esa vaca hay que sacrificarla, muchachos, porque es un riesgo potencial de transmisión de una enfermedad zoonótica que puede llegar a ser mortal, que puede llegar a ser supremamente compleja. Entonces, para poder entender, digamos, lo que vamos a ver en un video, miremos primero este cuento. Las citoquinas o las citocinas son proteínas de bajos pesos moleculares, generalmente, que tienen como actividad un papel determinante en la comunicación intercelular. Las citoquinas provienen del griego cito, que es célula, y del griego kinein, es decir, kinein significa moverse. Entonces, son proteínas que en teoría o son estructuras como producidas por células, muchas de ellas células blancos, células dendríticas, fagocitos. Esas citoquinas o citocinas son proteínas reguladoras. ¿Y qué regulan? Se pueden regular la propia actividad, una acción autocrina, es decir, le dice a la célula actúe o disminuya un poquito su actividad, o pueden tener una acción paracrina cuando están, por ejemplo, o busca que la actividad de estas células, por ejemplo, inmunológicamente hablando, se da en células adyacentes. Y finalmente con una acción endocrina cuando, por ejemplo, una lesión es, digamos, considerada lejana, tiene que producir, por ejemplo, un reclutamiento de esa célula, como por ejemplo la quimiotaxis, que le permite, por gradientes de concentración, movilizar estas células que van a ser parte de la circulación y que van a llegar, por ejemplo, al tejido que se encuentre previamente afectado. Entonces las citoquinas son proteínas con diversos tipos de actividades. No solamente se han demostrado actividades
en el ámbito inmunológico. No, las citoquinas también pueden tener, por ejemplo, otro tipo de efectos, otro tipo de actividades. Por ejemplo, en el control de la presión sanguínea, por ejemplo, en el control de la angiogénesis, por ejemplo, en la creación o en la síntesis de citoesqueleto, específicamente de actina. Entonces, tienen tantas funciones, tantas, y una de las principales funciones es esta que vemos a continuación. La quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? La quimiotaxis es un tipo de fenómeno en el cual las células, en este caso, por ejemplo, glóbulos blancos, pero también es un proceso que se da a nivel de la naturaleza en bacterias o en células o en organismos uni o pluricelulares, porque también puede dar, por ejemplo, en platelmintos, puede dar en protozoos. Bueno, dirigen sus movimientos gracias a la concentración de ciertas proteínas o de sustancias químicas en el medio donde se encuentran. Entonces, ¿cuáles son esas proteínas o esos estímulos químicos? Hay unos estímulos químicos, por ejemplo, aquí puede haber una célula que está adyacente a una, por ejemplo, aquí hay una aguja infectada con algún tipo de patógeno. Esa aguja infectada con algún tipo de patógeno hace que esta célula, que puede ser, por ejemplo, una célula dendrítica, comience a secretar quimiosinas, que son básicamente proteínas o un subconjunto de las citocinas. Me explico otra vez para que no se me vayan a confundir. Tenemos a las citocinas o a las citoquinas, que es el gran grupo, y esas citoquinas o citocinas hay una gran cantidad de subconjuntos. Ahí están, por ejemplo, el interferón, están las quimiosinas, está el factor de necrosis tumoral, el factor de agregación plaquetaria, están las interleucinas. Hay una gran cantidad de citoquinas, una gran cantidad. Una de ellas son las quimiosinas, que son las que se encargan del proceso de quimiotaxis celular. Entonces, las quimiosinas, pues básicamente van a controlar principalmente el estímulo quimiotáctico por gradientes de concentración. Ya vamos a ver qué hacen al nivel de los receptores. Pero resulta que todas estas citoquinas, muchas de ellas, específicamente dos tipos de citoquinas, que ya las vamos a ver, una de ellas, la interleucina 1 y otra es el factor de necrosis tumoral, esas dos son muy importantes en este accionar, en el estímulo de selectinas e integrinas. A ver, no se me confundan. Yo sé que este cuento cada vez se vuelve más complejo, pero no se me confunden. Vamos a pensar, por ejemplo, que hay algunos que les gusta, por ejemplo, pescar, ¿cierto? Algunos de ustedes. A mí pescar me parece una actividad que es muy bonita, pero en compañía. Solo me parece muy aburridora, ¿cierto? Pero hay gente que le gusta pescar. Sienten que entran como en un estado, yo diría que similar al de, por ejemplo, el de la meditación. Bueno, para algunas personas. Entonces, una de las cosas más importantes para usted poder obtener los peces que va a pescar es tener unas buenas herramientas, entre esas unos muy buenos anzuelos y unos muy buenos cebos. Los cebos, yo no sé si ustedes sabían, muchachos, pero hay gente, por ejemplo, que tienen, pues yo realmente no sé de pesca, insisto, yo he pescado a nivel deportivo unas cuantas veces, pero no sé de pesca. Pero lo que sí he visto es que hay gente que comercializa estas mosquitas que sirven como cebos, que son atrayentes para los peces y que son vendidas a unos precios exorbitantes. Son coleccionistas verdaderos porque algunas de ellas las hacen a mano. Bueno, eso no es importante. Eso es algo por cultura general. Lo que yo quiero decirles es que los ganchitos están dispuestos, o los anzuelos están dispuestos generalmente mirando hacia atrás, para que cuando llegue el pez
el pez no pueda, digamos, salirse, o sea, muy difícil que el pez se pueda salir porque el anzuelo está tirando hacia atrás. Bueno, aquí pasa algo muy similar. Resulta que estas son las células endoteliales y vamos a llamar a estas selectinas y a estas integrinas como los anzuelos para poder capturar estos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, habíamos visto la clase pasada que comienzan un proceso de disminución en la velocidad. Comienzan un proceso que se llama el leucocito girante o rolling, y ese leucocito girante o rolling se tiene que acoplar, se tiene que adaptar, se tiene que integrar por medio de esos anzuelos, que en este caso serían receptores de membrana, que se llaman selectinas e integrinas, para que haya un proceso de adhesión firme y finalmente un proceso de transmigración endotelial. ¿Correcto? ¿Quiénes fabrican estos anzuelos? Selectinas e integrinas. Los fabrican o son generalmente, pues los fabrican las células endoteliales, por supuesto, pero son estimulados, es decir, quienes le dicen a la célula endotelial que fabrique sus anzuelos son las citoquinas, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Aquí lo vemos mejor. Miremos acá. Este es ya a nivel molecular qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede exactamente. Miren, moléculas de adhesión. Aquí están los anzuelitos que les acabo de mencionar, están las selectinas y están las integrinas. Chicos, para que no se confundan, esas selectinas pueden ser de varios tipos, son moléculas de adhesión y estas moléculas generalmente cuando las citoquinas que les acabo de mencionar, factor de necrosis tumoral interleucina 1, estimula la expresión de la formación de estas proteínas receptoras de estos anzuelos. ¿Quién las crea? Las células endoteliales, aquí las estamos viendo. ¿Cuáles hay? Selectina E, selectina P, ¿sí? Y las moléculas de adhesión celular se denominan VCAM e ICAM. ICAM por su acrónimo, molécula de adhesión celular molécula de adhesión intercelular, y en el caso de VCAM es molécula de adhesión vascular, ¿cierto? O molécula de adhesión vascular, básicamente. Estos dos anzuelos que son estimulados por esas citoquinas que se producen en la inflamación, lo que hacen es adaptarse a los receptores de membranas de de los glóbulos blancos. Miren este receptor que está aquí, que es enorme. Este receptor es un receptor que se conoce como ese receptor se conoce como estoy tratando de recordar. Ya, este receptor son proteínas G. A ver, es que ni siquiera lo estaba mostrando, es que aquí se ve, este receptor acá está. Pero es este mismo, ¿cierto? Estos receptores de quimiosinas son generalmente grandes proteínas G heterotriméricas, son proteínas muy complejas. Entonces lo que hacen los receptores es acoplar a las quimiosinas de estas proteínas, de las membranas, y miren que lo que yo les decía a ustedes es que esas quimiosinas y las citoquinas en general no solamente son estimuladoras de procesos inmunes como por ejemplo la quimiotaxis. Miren que cuando se acopla a esas grandes proteínas G heterodiméricas, lo que va a suceder es un proceso, por ejemplo, a nivel celular de activación en la producción de actina, en la síntesis, en la polimerización de actina. Recuerden la clase de fagocitosis que la polimerización de actina es indispensable para el reordenamiento del citoesqueleto, para producir esos pseudópodos y dar como resultado la fagocitosis, ¿correcto? Bueno, pero miren que también hay procesos, por ejemplo, que no tienen mucho que ver en el proceso inmune. Uno de esos, por ejemplo, el CAM,
Aquí vemos que este es el tal AMP cíclico, que seguramente lo van a ver en fisiología o en bioquímica, de pronto lo vieron un poquito, que es básicamente un segundo mensajero en procesos biológicos, ¿cierto? El AMP cíclico cumple un papel indispensable, sobre todo en el efecto de diversas hormonas. Y el RAS, que vemos acá, es el sistema renina-angiotensina, que tiene mucho que ver también con los receptores de la, que se acopla la proteína S del SARS-CoV-2. Recuerden que SARS-CoV, desde su proteína S o spike, se acopla principalmente a los receptores de la angiotensina, receptores de la angiotensina 2, ¿sí? Bueno, este sistema RAS o renina-angiotensina o sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que regula la presión sanguínea, ¿correcto? Entonces, aquí hay otro tipo de procesos que son diferentes, por ejemplo, a la quimiotaxis. Lo que yo quiero mostrarles con esta diapositiva es que las citoquinas y las quimiosinas constituyen una gran cantidad de procesos diversos en diversos órganos, que se ha demostrado, por ejemplo, que los defectos pueden tener procesos o malformaciones congénitas, por ejemplo, de encéfalo y corazón en biomodelos murinos. O sea que ellos hacen parte de muchos procesos, no solamente de procesos inmunes, es a lo que me refiero. Hace parte de una gran cantidad de procesos fisiológicos dentro de los organismos. Lo que ustedes ven acá es el accionar de algunos tipos de citoquinas que se denominan las interleucinas. Algunos leucocitos segregan citoquinas y esas citoquinas se denominan interleucinas. ¿Por qué? Porque básicamente son citoquinas segregadas por linfocitos. Hasta ahora se conocen, pues tal vez esté desactualizado en el número, muchachos, hasta hace unos años se conocían 29 interleucinas. Yo diría que el número está cada vez creciendo más, deben ir por encima de las 30. Y lo que sucede es que las interleucinas son clasificadas de así, interleucina 1 hasta interleucina 30. Cada interleucina, que es una citoquina, se ha demostrado que tienen diferentes tipos de funciones, por ejemplo, a diferentes niveles. Una de las citoquinas que se conocen, por ejemplo, como interferones, son descritos como unas, como glicoproteínas que, como su nombre lo dice, interfieren, ¿cierto? Con procesos, por ejemplo, de replicación vírica, de replicación bacteriana o de replicación de células que se encuentren en estados con anomalías mitóticas. Entonces, los interferones, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, hoy se utiliza mucho, mucho, mucho en la clínica humana y en la clínica veterinaria. Quiero que miren este videito, a ver si me lo deja ver. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si son fanáticos de los Simpson como yo, cuando Marge tenía una lesión en un piecito, Homero y Bart pelean en el hospital con un líquido de color azul que dice el doctor Hibbert, están peleando con valioso interferón, ¿cierto? Entonces, el interferón ya es un producto que puede ser sintetizado, que sigue siendo muy costoso y que a nivel veterinario, que yo sepa, sí se utiliza en clínicas veterinarias, pero de alto nivel. Es decir, clínicas veterinarias con un grado de sofisticación alta, donde tengan la capacidad de hacer el producto, la importación del producto. Porque yo le soy sincero, aquí en Colombia todavía no conozco una casa comercial que venda interferón. Conozco gente de clínicas veterinarias muy distinguidas que se han traído interferón en su maleta de viaje y que han trabajado o que han mantenido perros con entidades tan complejas como, por ejemplo, distemper, morbillivirus, a punta de procesos como, por ejemplo, o fármacos como el interferón, que permite disminuir la replicación viral precisamente de esos morbillivirus, que activan las células del sistema inmune, que activan células como las NK, como los macrófagos, que aumentan las defensas de manera
promoviendo el incremento en la presentación antigénica, promoviendo la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, etc. O sea, los interferones tienen un sinnúmero de funciones diversas, tanto así que los interferones en clínica humana se utilizan mucho en cáncer. Por ejemplo, es uno de los tipos de tratamientos que se utilizan, por ejemplo, para contrarrestar algunos tipos de cáncer. Porque, muchachos, desde mi punto de vista, lo único que se parece las neoplasias o los cánceres es en que son mitosis exacerbada de células con anomalías, pero cada cáncer tiene un grado de complejidad diferente y un tipo de tratamiento diferente. O sea que un carcinoma es totalmente diferente a un schwannoma, totalmente diferente, y su tratamiento también puede ser totalmente diferente. Y el pronóstico también puede ser totalmente diferente, a eso me refiero. Bueno, entonces, hay otro tipo de citoquinas que se llaman los factores de necrosis tumoral. Esos factores de necrosis tumoral aquí están como IFN, aquí se ve como IFN, o factor de necrosis tumoral, ¿cierto? Perdón, estos son los interferones, muchachos, qué pena. IFN son los interferones, disculpen, aquí tuve un lapsus brutus. Factor de necrosis tumoral se escribe así, a ver si lo tengo por acá. El factor de necrosis tumoral es este que está acá, TNF, no INF, sino TNF. Factor de necrosis tumoral son un grupo de proteínas señalizadoras producidas y secretadas por las células hospedadoras, principalmente como respuesta a la presencia de patógenos, específicamente virus, bacterias, parásitos y células tumorales. Muy parecido su accionar respecto a lo que hace, por ejemplo, los interferones, ¿cierto? Bueno, entonces, esto es lo que sucede. La célula se tiene que enganchar de los endotelios para comenzar sus principales procesos inflamatorios. Esto es lo que vemos cuando se hace un corte transversal esquemático de una vénula postcapilar de un ganglio linfático este es el endotelio, en donde se pueden observar por esa microscopía de barrido, muy bonito, y la esquematización, el diagrama computarizado sobre la migración transendotelial de ciertos tipos de glóbulos blancos a través de la superficie de estos endotelios. Miren cómo se ve bonito, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando se da el proceso, por ejemplo, hay una inflamación, muchachos, por alguna razón, se tienen que liberar muchas situaciones que hacen parte o que confluyen los dos mecanismos. La respuesta inmune innata, en donde las glándulas de moco tienen que aumentar la segregación de las mismas y tratar de producir una exteriorización de esos agresores. Pero al mismo tiempo, hay un accionar de algunos glóbulos blancos, específicamente como mastocitos y basófilos, que lo que producen es un aumento en la permeabilidad vascular, precisamente para mejorar el reclutamiento de glóbulos blancos a la zona que se encuentre afectada. Esos mediadores de la inflamación son muchos, ¿cierto? Pero los más importantes hacen parte de este sistema de las cininas, en donde están las bradicininas, que producen contracción de la musculatura lisa y aumenta la permeabilidad capilar y reduce la presión arterial, las prostaglandinas, que son básicamente mediadores lipídicos, y es muy bonito porque una de las cosas que usted hace con la inhibición de todos estos sistemas de las cininas es con el uso de glucocorticoides o con el uso de AINES como ibuprofeno, paracetamol y muchos otros. Usted lo que hace es irrumpir en la cascada proteica en la síntesis de este tipo de mediadores de la inflamación. Las prostaglandinas, específicamente una prostaglandina que es muy famosa, que se llama la prostaglandina F2-alfa, promueve la quimiotaxis y la acumulación de neutrófilos en sitios de la inflamación también. La histamina, que es la que nosotros conocemos con mayor frecuencia, y por favor vamos a hacer mucho énfasis porque en el video que les voy a mostrar a continuación, la histamina es un actor principal
produce unos resultados muy complejos, sobre todo de permeabilidad vascular incrementada y contracción de la musculatura lisa bronquial e intestinal. O sea que cuando ustedes tienen una afectación, como en el caso del perrito inflamado por una picadura de una abeja, los antihistamínicos lo que se van a hacer es ligar. Por ejemplo, un antihistamínico muy común, la cetiricina, que sirve para las rinitis, la difenhidramina, que es un producto ampliamente utilizado en la farmacología veterinaria, se localizan en los receptores de la histamina y de los receptores H2, los receptores H, es decir, donde se acopla la histamina, evitando precisamente ese accionar de la histamina, el acople a los receptores en los endotelios vasculares y la vasodilatación que se produce consecuente del acople de estas partículas a esos endotelios. La serotonina y los leucotrienos son muy importantes también porque ellas producen generalmente vasodilatación capilar. Entonces miren que todo lo que está aquí, interleucinas, factor de necrosis tumoral, este PAF se llama factor activador de las plaquetas, las prostaglandinas, serotoninas, todo esto son mediadores de la inflamación. Y como mediadores de la inflamación aumentan o median el proceso inflamatorio y promueven el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos precisamente a nivel y a esos espacios. Bueno, entonces, chicos, para poder terminar la clase, vamos a ver un video rápidamente. Vamos a ver un video rápidamente que me parece muy interesante porque es un video anime donde vamos a enmarcar todo lo que hemos visto hasta el momento, hasta este momento. ¿Listo? Porque yo sé que muchas de las cosas no me las han entendido porque son conceptos quizá un poquito nuevos. Pero con el video yo sé que me van a entender un poquito mejor. Y al final del video hacemos una corta conclusión. ¿Listo? Bueno. Ya mismo se los pongo. Vamos a verlo todos juntos. Es súper chévere. Vamos a ver un tipo de inflamación no infeccioso, que yo sé que muchos de ustedes la sufren todos los días. Alergias, principalmente por ejemplo, partículas de la naturaleza, como por ejemplo el polen. ¿Listo? Entonces, por favor, mucha atención al video. Vamos a verlo ya mismo. Y espero que lo disfruten, tanto como yo.約37兆2000億個もの細胞たちが毎日毎日24時間365日元気に働いています。ここは人間の中。目標接近中です。接触まであと20秒。19、18、17、16、15。ヘルパー T 細胞外敵侵入の知らせを受け、外敵がどんなものであるのかという情報。Chicos, linfocitos TCD4, recuerden, son los linfocitos que se ven afectados cuando hay un retrovirus. Este es el que no está cuando hay un SIDA felino o un SIDA humano. O sea que ante cualquier invasión externa, pues no hay producción de anticuerpos porque este linfocito es el que estimula al linfocito B para la producción de anticuerpos. ¿Listo? をもとに侵入した敵に的確に攻撃できるように戦略を決める司令官。来たか。来てしまった。スギ花粉が。スギ花粉。スギは花粉を風に乗せ遠距離に飛散させる。ピークは2、3月。
今年も321。見て、粘膜に何かが。スギ花粉のアレルゲン。アレルギーとは免疫反応が特定の原因物質に対して過剰に起こること。眼球粘膜付近のマクロファージより抗原提示あり。とにかく大変なんです。お茶もこぼれちゃうし、もうてんやわんやで。135計50地点に複数の花粉着水。まばたきが間に合わなかったのか。このままではアレルゲンたちが排水口から体内へ侵入します。いかん、すぐ警報を流すんだ。眼球粘膜付近の職員の方々、お気をつけくださいませ。繰り返します。排水口から外敵が侵入したため、眼球粘膜付近の職員の方々はくれぐれもお気をつけくださいませ。外敵？やだな、この近くだ。早くこの仕事済ませちゃおっと。何届け先の住所がここで、現在地があれが目印で、こっちに。何これ、スギーとか言ってる。誰か逃げろ。光源発見。白血球さん。お、赤血球か。大丈夫か。はい、ありがとうございます。それ一体何なんです？スギーとか言ってましたけど。こいつか。Ese, sino que ahí no salió la traducción. Ese linfocito que está acá, estoy casi seguro que es un linfocito NK o Natural Killer. Son los linfocitos que tienen la capacidad, por ejemplo, de contar con algunas enzimas, como las perforinas, que destruyen las membranas de algunas estructuras, sobre todo antigénicas. Puede ser como resultado el accionar de un linfocito NK. Este puede ser uno de ellos. そう。とにかく食えばわかる。食作用。食細胞と呼ばれる単球やマクロファージ、白血球等が細菌や異物を細胞内に取り込み分解すること、鈍食とも言う。この味はスギ花粉から出てきたアレルゲンだな。今の時期なら珍しくもない。図体はでかいが細菌やウイルスとは違って病気の原因になったりはしない。そうなんですね。まあそれでも何かしらトラブルの原因にはなるからな。殺すのが決まりなんだが。そっか、ごめんね。ああ、そいつはまさかスギ花粉のアレルゲンじゃないか。なんてこった。粘膜の排水口から入り込んだってのはそいつだったのか。これじゃまるで言い伝えと。お前は。あ、失礼。俺は記憶細胞だ。記憶細胞、抗原の免疫を記憶しているリンパ球。同じ細菌やウイルスの再度の侵入に備えている。何を慌ててるんだ。スギアレルゲンは危険な抗原ではないだろう。ああ、まだ今な。だが俺たち記憶細胞に代々伝わる言い伝えがあるんだ。言い伝え？どんな内容なんだ。記憶細胞さん？お。俺たち記憶細胞に代々伝わる言い伝えがあるんだ。宇宙より災いの流星飛来せし時、山は怒り、大地は荒ぶり、海はうごめく。どういう意味ですか？つまり大噴火、地殻変動、大洪水が一気に起こる未曾有の大災害に見舞われるんだ。大災害の前触れ。あれが。もう一匹。
今にわかるさ。緊急事態発生。異常な数のスギアレルゲンが体内に侵入しています。付近の方々、逃げられる人はすぐ逃げてください。なんだこの大量のスギアレルゲンは。Chicos, esas células de memoria, la que se acaba de salir ahí es un linfocito T de memoria. Pueden vivir mucho, mucho tiempo. Es una subfamilia de linfocitos T. Y generalmente, por ejemplo, ustedes cuando son vacunados contra algo, cuando están chiquitos, niños, todavía pueden tener células linfocitos T de memoria. De hecho, se ha considerado que los principales linfocitos T en personas viejitas son los linfocitos T de memoria. Entonces es importante porque ellas lo que hacen es como regular cómo actuar contra un alergeno, contra un antígeno en cuestión. 来た。世界の終わりの始まりだ。はい、スギ花粉アレルギー緊急対策本部。状況を報告してください。落ち着いて。今は眼球粘膜には戻らないで。ヘルパー T 司令、スギアレルゲンの被害報告が次々と。なんかこいつら毎年来る数が増えてってない？いいんだけどさ、こっちは秘密兵器あるし。秘密兵器というと B 細胞のことですね。その通り。早速現場に向かわせたまえ。お前は逃げとけ。赤血球。侵入が収まる気配がない。まさか本当に大災害の前触れ。俺に任せてください。こいつがあれば。 B 細胞、抗体産生細胞とも呼ばれている。細菌やウイルスなどの抗原に対し抗体という武器を作り戦うリンパ球の一種。 B 細胞だ。おお、抗体を。記憶細胞、その大災害ってのは事前に防げないのか。聖なる霧が地上を包む。されどそれが地獄への扉を開くのだ。なんだ急に。よーし、行くぞ。消えてもらうぜ。くらえ IgE 抗体。まとめて消し去ったぞ。すっげえ。さっき言ってた聖なる霧って IgE 抗体のことか。なんかあいつのおかげで解決しそうだけど。ああ、今はな。でもこれからもっとひどいことが起こるんだよ。霧は暗雲となり、大雨を呼んで全てを押し流すと。何が起こるか分かんないけど、なんか怖いだろう。なんか絶対になんかすごいことが起こるんだよ。何が起こるのか全然わからんな。それは。はは、いいぞ B 細胞。もっとやれ。え、何この数値。働く細胞。働く細胞。何なのこの大量の IgE 使用値は。どうなってるの一体。こんな数値私初めてだわ。マスト細胞、肥満細胞とも呼ばれている。過剰に作られた IgE の刺激に反応してヒスタミンやロイコトリエンなどの化学物質を分泌する。肥満細胞といっても肥満とは関係ない。でも IgE の量に応じたヒスタミンを出せって書いてあるし。La respuesta exacerbada que se da por parte de la liberación de IgE o del accionar de los mastocitos y basófilos puede ser por condiciones genéticas. Recuerden, lo más frecuente. OK、ちょっと待って。一旦落ち着こう。そう、大丈夫よ。やればできる。焦りは禁物よ。マニュアル通りにやればいいの。それが私の仕事なんだから。
このくらいかな。まあとにかく IgE 抗体の使いすぎがなんというか良くないんだな。おそらく。おい B 細胞、それあんまり大量に使わない方が良さそうだぞ。よくわからないけど言い伝えが。言い伝え大丈夫っすよ、そんなん。まあどのみち心配ないっす。ほらそろそろヒスタミンが出されますよ。あれで炎症を起こしてアレルゲンを排除するんです。なんか引っ込んでくぞ。ノズルを変えるんだろうきっと。ヒスタミン、異物や組織の損傷を認識したマスト細胞などから分泌される化学伝達物質。大雨ってこれか。そうかも。次から次へとこいつら。あ、杉アレルゲンがこんなに入ってきてるから抗体の使用値が高かったのね。大変。じゃあヒスタミンもっといっぱい出さなきゃ。待って待って。これが未曾有の大災害か。違う、こんなの序の口に過ぎない。本当にヤバいのはこれからだ。ヒスタミンの働き。ヒスタミンは血管内細胞の間隔を広げ、白血球たちの輸送性を高める働きがある。やばいです隊長、ヒスタミンがすぐ近くから洪水のように。何、止めさせるんだ。マスト細胞に連絡しろ。それが杉アレルゲンを排除するため止めるわけにはいかないと。バカだ、このままでは。ダメです隊長、ヒスタミンが溢れて。うわ、分泌中枢が。大変です隊長。今度はなんじゃい。分泌中枢がいかれたせいで緊急用免疫システムが発動してしまいます。何、緊急用免疫システムだと。おい、あれ。これが大噴火。くしゃみ。ヒスタミンが鼻の粘膜にある知覚神経を刺激する。この刺激がくしゃみ中枢に達するとくしゃみが連発してしまう。視覚変動。微粘膜がめちゃくちゃな膨張を。鼻づまり。ヒスタミンが鼻の粘膜にある血管に作用して炎症などを引き起こす。その結果、鼻の粘膜が腫れてむくみ、鼻づまりが起こる。涙が溢れ出す。大洪水。涙。ヒスタミンが目の知覚神経などを刺激して充血やかゆみなどの炎症を引き起こす。涙も必要以上に出る。言い伝えにスギ花粉アレルギー。スギ花粉アレルギー。スギ花粉が抗原となって起きるくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状。どうしてこんなことに。あいつが原因だ。どうしてくれるんだ B 細胞。そもそもお前が抗体をガバガバ使うから。俺のせいじゃないよ。悪いのはヒスタミンだろ。マスト細胞のせいか。何あんたら。何すんのよ。話して触んないでよ。私のせいじゃないわ。IgE が原因よ。いや絶対
ヒスタミンの出しすぎが原因だね。私マニュアル通りに仕事しただけだもん。てめえのせいだこんにゃろ。マニュアル通りの仕事しかできないのかよ、肥満細胞。その名前で呼ばないで。 B 細胞の B はバカの B でしょ。なんだとてめうるさいバカバカ。え。やるかこの収集つかなくなってきた。ああ、しかしそれぞれが自分の仕事を全うしただけなのに、こんなことになってしまうとは。こうなることが分かっていれば、いや分かっていてもやるしかなかったが、どんな事情があろうと職務放棄は許されない。それが俺たちの宿命。宿命宿命。白血球さん。いや、赤血球。何それ。すみません。これは私もよくわかんないんですけど、届け先がここになってて。っていうか、なんか大騒ぎになってますけど大丈夫ですか？大丈夫ではないな。しかしなんだこりゃ。さあ、記憶細胞さんも見たことないものですか？見たことはないな。目標地点に到着。おい、なんだあれ。中から何か。目標細胞確認。排除します。なんだあいつ。なんで俺たちを襲うんだ。排除します。Chicos, aunque ustedes no lo crean, fármacos como los corticoides, es decir, pues los más comunes que pueden encontrar ustedes en veterinaria, triamcinolona, betametasona, prednisolona, que es uno de los más utilizados. Esos corticoides o esos glucocorticoides son muy buenos, como yo les decía a ustedes anteriormente, para inmunocomprometer. De hecho, es el tratamiento, por ejemplo, para evitar inicialmente la anemia hemolítica inmunomediada que suele darse por hemobacterias y hemoparásitos. Correcto, Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, Patuzón. O en el caso de los gatos, Mycoplasma felis o Mycoplasma hemofelis. Causan anemia hemolítica inmunomediada. Ese es el tratamiento inicial. Usted tiene que inmunocomprometer porque lastimosamente, miren lo que sucede. Son los glóbulos blancos los que se están yendo en contra del mismo cuerpo porque están engañados, porque hay algún tipo de mala adaptación genética que da como resultado un mal accionar de los mismos. Bueno, a pesar de eso, los corticoides tienen tantos efectos indeseables, pero tantos y tantos que ustedes no se lo imaginan. En el listado, cuando vean farmacología, se van a dar cuenta que el listado puede ser unos 30 efectos indeseables, desde lipogénesis, cambios de comportamientos, por ejemplo, producción de acné, hay un acúmulo de grasa, por ejemplo, en algunos sitios anatómicos, como por ejemplo el rostro, la cara de los animales o la cara de las personas. Entonces, hay una gran cantidad de efectos indeseables. No existe, lastimosamente, el fármaco ideal. No existe todavía, muchachos, no existe. Entonces, esto que se administró acá, que puede ser un corticoide, cualquiera que les acabo de mencionar, puede servir como antiinflamatorio, pero porque es inmunocomprometedor cuando se trabaja a largas dosis
y a tiempo relativamente extenso.ステロイド、副腎皮質ホルモンとも呼ばれている強力な抗炎症作用と免疫抑制作用を持つ薬剤。ヒスタミンによって起こった諸症状やアレルギー反応そのものを強力に抑える。ご利用ありがとうございました。ステロイドが有効成分切れで沈黙して、なんだかんだでアレルゲンも自然消滅したし、アレルギー反応も落ち着いた。みんなも和解できたし、いや、よかったよかった。本当よかったな。ステロイドの副作用。ステロイドの長期投与や大量投与により副作用が起こる場合もある。用法用量を守ることが大切。俺、今日のことしっかり記憶しておくよ。Los corticoides pueden dar a través del tiempo un proceso que se llama el síndrome de Cushing, o un tipo de hiperparatiroidismo, y es muy complejo el manejo de esa situación. O sea que puede ser mejor la cura, perdón, puede ser mejor la enfermedad que la cura algunas veces. Hay que manejar los corticoides con mucha prudencia. Mucha, muchachos, y ustedes van a ver eso en farmacología. A pesar de ser muy buenos como uso, por ejemplo, los corticoides son ideales para este tipo de cosas, juntamente con los antihistamínicos. Los corticoides son ideales, por ejemplo, para lesiones traumáticas a nivel del sistema nervioso central. Los corticoides son ideales para desinflamar, por ejemplo, en una rinotraqueitis infecciosa, las células de la orofaringe de los perros. E incluso quiero leerles aquí, del 18 de junio de 2020, del BBC News, coronavirus y dexametasona, ¿en qué pacientes es efectiva y por qué? Ya hay estudios clínicos con corticoides que involucran el uso de los mismos en pacientes con comprometimiento de neumonías. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en un humano, por ejemplo, con una neumonía fuerte, viral, por qué se usan procesos que precisamente inmunocomprometen? Entonces voy a leerles, son 3 párrafos nada más, una noticia. Esta semana la Universidad de Oxford aseguró mediante una nota de prensa que la dexametasona, que es un corticoide, reduce y que se utiliza mucho en clínica veterinaria. La dexametasona yo lo he utilizado, ustedes no se imaginan, cualquier cantidad de veces. La dexametasona yo lo utilizo, por ejemplo, para casos de estrés en anestesia en venados, por ejemplo. Yo utilizo dexametasona o triamcinolona para evitar un shock en el momento de la captura. Y como antiinflamatorio, yo lo he utilizado muchísimo, muchachos. Y muchos veterinarios, yo creo que casi todos los veterinarios que ustedes conocen, han utilizado ese corticoide. Aunque todavía no se ha publicado un estudio alguno, el estudio despertó
expectativas por formar parte del ensayo Recovery, cuyo objetivo es evaluar la eficacia de diferentes fármacos contra el coronavirus. La dexametasona, perteneciente a la familia de los corticoides, tiene propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y antialérgicas. Estos fármacos son esenciales en el manejo de patologías como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estrés respiratorio, las alergias broncopulmonares, nasales, cutáneas y oculares. Se usa también para choques anafilácticos, artritis reumatoide, esclerosis múltiples y otro tipo de trastornos secundarios, efectos secundarios de la quimioterapia. Bueno, y otro tipo de trastornos autoinmunes. La historia de los corticoides se remonta en 1843 con el inglés Thomas Addison, que descubrió por primera vez algunos casos de insuficiencia suprarrenal en pacientes que presentaban un estado general de languidez y debilidad, desfallecimiento en la acción del corazón, irritabilidad del estómago y un cambio peculiar en la piel. Estos inevitablemente fallecían. Bueno, lo interesante de la dexametasona es que es un fármaco que potencia precisamente el efecto inmunocomprometedor y el efecto antiinflamatorio. No trata directamente el virus, pero sí trata trata de resolver una respuesta en los tejidos que se encuentran precisamente inflamados. Entonces, como resulta que en COVID lo que se genera es una tormenta de citoquinas y por eso es que la gente se muere, cuando ustedes escuchen eso en televisión, ustedes ya tienen el conocimiento para entender ese término. COVID mata a la gente por un proceso que se llama el síndrome de liberación de citoquinas o tormenta de citoquinas, que no es otra cosa sino una respuesta inflamatoria sistémica mediada por sustancias proinflamatorias que fabrica nuestro organismo, las citoquinas. Entonces miren que aquí lo que sucede es algo muy parecido a lo que veíamos en el video. Los corticoides lo que hacen es básicamente suprimir el funcionamiento del sistema inmune, por lo cual se podría implementar en la etapa inflamatoria de la enfermedad, no en la etapa inicial de la enfermedad, sino en la etapa inflamatoria de la enfermedad, ¿cierto? Y se debería utilizar durante dosis bajas y durante cortos periodos de tiempo precisamente para minimizar los efectos indeseables. Entonces, lo que se ha visto es que muchos de los pacientes que son tratados con estos corticoides han tenido beneficios, sobre todo en que la dexametasona puede evitar una muerte de cada 8 pacientes tratados. Entonces es muy importante, o sea, decir pues que 1 de cada 8 que están muy mal se salva por la prednisolona es un dato bastante representativo. Bueno, aquí vemos entonces, esto ya lo habíamos visto, esto es básicamente el sistema de mediadores de la inflamación. Estos les van a estudiar ustedes sistema de coagulación y fibrinólisis, seguramente en fisiología o en medicinas internas, porque tiene que ver con todo el proceso de la cascada de la coagulación. Nosotros vamos a estudiar esta clase, el sistema de las cininas, y dentro de un par de clases el sistema de complemento. ¿Qué pasa? Que cuando hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, una lesión tisular, puede haber mediación por anticuerpos cuando ya hay un reconocimiento de los antígenos o puede haber una activación del complemento. Jóvenes, ¿qué es el complemento? Son unas proteínas que, como su nombre lo indican, complementan el accionar inmune. Y esas proteínas lo que hacen principalmente es que muchas proteínas enteras no tienen una función biológica establecida. Muchas veces tienen que ser hidrolizadas, tienen que ser partidas en pedacitos para que cumplan algún tipo de función biológica. Entonces, esas proteínas lo que hacen es estimular que en células que se encuentren afectadas, por ejemplo, por el accionar de un patógeno, ellas pueden desencadenar, o en un patógeno, puede ser hasta una bacteria, por ejemplo, una serie de poros a través de las membranas que se llaman el complejo de ataque a membrana. Por esos poros básicamente la célula muere y puede destruirse una célula que se encuentre, por ejemplo, afectada por un tipo de cáncer, por ejemplo, o por un virus, por ejemplo. Cuando hay una afectación, una lesión tisular, esos mastocitos y esos basófilos van a liberar mediadores de la inflamación que van a dar como resultado un aumento
las citoquinas, un aumento en la síntesis de esos receptores que yo les había dicho ahorita, que son los ganchitos, los anzuelos, para capturar glóbulos blancos, que es las electinas, las moléculas de adhesión celular, ¿cierto? Y que van a permitir también la vasodilatación para buscar que haya una mejor migración transendotelial principalmente, inicialmente por parte de los neutrófilos. Recuerden que todos estos procesos inicialmente se da por parte de los neutrófilos, ¿correcto? Bueno. Los antihistamínicos, que yo sepa, no inmunosuprimen. Esa es una muy buena pregunta. Los antihistamínicos no son inmunosupresores, por eso se consideran, digamos, los principales medicamentos que se utilizan para contrarrestar una alergia, porque no producen tantos efectos indeseables como si los puede producir, por ejemplo, el uso de los corticoides. Pero el problema de los antihistamínicos es que pueden producir mucho sueño. Ese es el problema. Entonces, las personas que tengan el uso constante de antihistamínicos mantienen con sueño, porque es normal. Entonces, la respuesta inflamatoria está coordinada precisamente por todas estas células que van a llegar al sitio o que van a intentar llegar al sitio de la lesión o el sitio que presenta, por ejemplo, una infección o una inflamación. Bueno, las moléculas de adhesión son activadas sobre la superficie, acá, de las células endoteliales, permitiendo entonces la diapédesis o la extravasación o migración transendotelial, pues es básicamente la misma cosa. Las células cebadas, ¿cierto? Basófilos y mastocitos, neutrófilos, plaquetas y todas las células que están en todos estos procesos estimulan la síntesis de histamina, leucotrienos, prostaglandinas y otro tipo de cininas a este nivel. Entonces esto también comienza a verse muy afectado porque el tejido dañado activa la cascada de la coagulación y la producción de otro tipo de mediadores que hacen parte también de todos estos procesos mediadores de la inflamación. O sea que el proceso se va agravando a través del tiempo si uno no utiliza, por ejemplo, algún producto farmacológico o algún principio farmacéutico. Chicos, ustedes vieron el video, me pareció muy interesante ver que el corticoide o el rodcito salía como de una especie de cápsula y era transportado por el glóbulo rojo. Hoy se están utilizando mucho algunos compuestos a nivel de la farmacología que se llaman los liposomas o los microencapsulados. En la biotecnología, la ciencia nos ha permitido ya modificar las moléculas, gracias, por ejemplo, al accionar conjunto del diseño de la ingeniería. Nosotros podemos, por ejemplo, eso lo hice en mi tesis de doctorado, utilizamos moléculas de doxiciclina muy pequeñitas. A ver, me voy a tratar de salir, yo quiero mostrarles aquí porque es que me parece importante mostrarles esa parte. Rápidamente, muy rápidamente se los voy a mostrar para que no... Vamos a mirar acá, si lo tengo por acá. Denme un segundito, yo lo busco. Entonces que eso lo tengo por acá. Y apenas lo encuentre, es que quiero mostrarles a ustedes la información. A ver. Ay, Dios. Ah, bueno, sí, ahora sí está por acá. Oiga, jóvenes, ¿sabe qué? No lo encontré. Qué pena con ustedes. Quería mostrarles a ustedes una microscopía electrónica. He estado organizando mi disco duro y no encontré mi tesis de doctorado. Pero no, eso tiene que estar por acá. Se hacen las sellistas. No, tampoco está por aquí.
No, no sé qué lo hice, muchachos. No sé qué hice la carpeta de mi tesis de doctorado. Bueno, espero que esté por acá, obviamente para no entrar luego en pánico. No, por aquí debe estar. Yo lo que les quería mostrar era un documento, era una imagen de... Ah, yo lo voy a poner a buscar acá. A ver. Vamos a mirar si de pronto me la encuentro. Es una imagen de de unas moléculas en tamaño microscópico, en tamaño micro, no en tamaño nano, sino en tamaño micro, recubiertas, unas moléculas de doxiciclina recubiertas con un microencapsulado de doxiciclina, carboximetilcelulosa y, bueno, aquí está. Yo creo que ahora sí se los voy a poder mostrar. Ahora sí está, por acá lo tengo, por acá lo tengo. Listo. 2309. Tiene que ser este. Listo. Quiero mostrarles a ustedes esto. Es muy importante porque eso es algo que está mandando la parada en este momento. Miren, una posible perspectiva terapéutica de los fármacos es esto, microencapsulados. Usted lo que hace es adicionarle en tamaño micro algunos aditivos, algunas moléculas protectoras y dentro de esas moléculas usted puede adicionar, por ejemplo, un fármaco. ¿Para qué? Para que esos sistemas puedan tener, por ejemplo, transportes eficientes y eficaces hacia células que realmente se encuentren afectadas y no células que pueden verse afectadas por el fármaco para evitar precisamente los efectos indeseables. Entonces miren acá, este, eviten todo, ver toda esta diapositiva, muchachos, por favor, no se pongan ustedes aquí a ver todo todo el aspecto de cómo se obtiene esto, solamente quiero que miren esta imagen en microscopía electrónica de barrido. Todas estas bolitas que ustedes ven acá son bolitas y todas estas estructuras que ven acá como larguitas es doxiciclina. La doxiciclina son como cristales y las bolitas son bolitas de un microencapsulado que se llama carboximetilcelulosa, que es un biopolímero fácilmente encontrado en la naturaleza, sacarosa, que se obtiene principalmente, pues uno manda a comprar azúcar corriente, básicamente esto tiene sacarosa, tiene azúcar, y gelatina, pero gelatina de laboratorio, gelatina con la que se hacen los agares. ¿Qué pasa? Que uno de los principales problemas, por ejemplo, de la ingesta de la doxiciclina es el vómito en los perros. Entonces, gracias a esto, nosotros hicimos un producto que está recubierto o que recubre la doxiciclina y cuando esto llega al tracto digestivo de los perros, pues básicamente no produce el vómito que está, digamos, previamente estipulado en la literatura. Bueno, eh, ¿por qué los linfocitos T de memoria los tenemos? ¿Por qué tenemos que hacer revacunación? Porque los microorganismos cambian y sobre todo los virus RNA como SARS-CoV son un virus que cambian cada 3 semanas por aspectos evolutivos. Son virus de 30.000 pares de bases nucleotídicas, 30.000 adeninas, guaninas, timinas y citosinas. Y resulta que cada 3 semanas se ha demostrado que por diferencias, por ejemplo, diversas, ellos pueden mutar una letrica y al mutar una letrica pueden cambiar un aminoácido y al cambiar un aminoácido pueden cambiar una proteína. Entonces, al parecer, eso todavía está en estudio, muchachos. Es que llevamos muy poquito con este asunto, pero al parecer, en este momento ya hay unos 3 o 4 cepas de SARS-CoV recirculando en el mundo. No solo hay una, ya hay varias. Y pueden haber unas mucho más potentes que otras. Esa puede ser una explicación del por qué en España y en Italia mató tanta gente, o sea, una tasa de letalidad tan fuerte, a diferencia de otros países, donde sí se enfermaban, pero no se enfermaban y no se morían tantos. Bueno, puede ser como resultado de, precisamente, puede ser como resultado de una cepa nueva. Entonces, por eso es que hay que revacunar todos los años. No se tiene que revacunar todos los años. En algunos casos, cuando se utilizan algunos tipos de vacunas, y eso lo vamos a ver más adelante, o cuando el tipo de microorganismo mute rápidamente. Por eso, muchachos, y de una vez les digo, yo no descarto
que esas vacunas que se están creando, que hay como 300 vacunas, de las cuales hay unas 5 o 6 que ya están en últimas fases, puedan ser vacunas que generen inmunidad, pero que toque volverla a poner después de un tiempo. Depende del tipo de vacuna. Eso lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a entender un poquito mejor. Me explico. Hay vacunas que es el virus vivo. O sea, usted tiene un virus vivo, una vacuna, usted lo que hace es modificarle algo al virus. Sobre todo es lo que se le modifica es su accionar patógeno. Y lo que se le administra al animal es un virus vivo modificado que no es patógeno, pero que sigue produciendo anticuerpos ante una gran cantidad de epitopos diferentes. Por eso es que cada que usted lo vacunan contra fiebre amarilla, usted solo requiere una sola vacunación, porque la vacuna para fiebre amarilla, para este tipo de arbovirus, es una vacuna que procede precisamente de un virus vivo modificado. O sea, ustedes les están vacunando con el virus de la fiebre amarilla, pero es un virus que no está ejerciendo su actividad potente. Ahora, lastimosamente estas vacunas vivas se ha demostrado, cada vez menos, pero se ha demostrado que pueden producir digamos, una reactivación del virus. Por eso es que la fauna silvestre no se debería nunca vacunar con un tipo de virus de esto, porque qué tal que usted libere un virus, perdón, qué tal que usted libere un zorro vacunado con este tipo de virus con distemper, y resulta que se reactiva el virus del distemper en bosque. Usted lleva un distemper al bosque y acaba con toda la población de zorros de un parque nacional natural, a eso me refiero. Hay otro tipo de vacunas que son las vacunas, por ejemplo, de virus muertos o de pedacitos del virus. Esas vacunas tienen por lo general que seguir siendo vacunados a través del tiempo, por ejemplo, el tétano, porque los tétanos, digamos, usted ejerce una actividad antigénica, pero lastimosamente cada tiempo usted va perdiendo la cantidad de anticuerpos porque usted solamente está formando anticuerpos sobre un tipo de antígeno, es decir, sobre ese péptido que usted inyecta o sobre ese pedacito de virus que usted inyecta, pero sobre el resto de componentes antigénicos no está generando anticuerpos. Por eso, esas otras vacunas generalmente requieren vacunaciones periódicas, pero eso lo vemos más adelante con muchísima más rigurosidad científica. Bueno, aquí vemos, ya como para culminar la clase, que nosotros tenemos una gran cantidad de componentes que actúan a diferentes niveles en los procesos inmunitarios, ¿cierto? Entonces, es muy importante, por favor, que entiendan que las cininas es el último producto del sistema de mediadores de la inflamación que da como resultado con efectos directos sobre la contracción de la musculatura lisa, sobre la dilatación arteriolar, sobre el incremento en la permeabilidad de vénulas y sobre el dolor. Entonces, todo este tipo de procesos van a producir, todas estas cininas van a producir los procesos o los problemas que puede conllevar como resultado al inicio de un shock. Al inicio de un shock. El complemento, lo vamos a ver más adelante, es una serie de proteínas que entran en procesos de hidrólisis, de fragmentación, que yo les había comentado, para volverse biológicamente activas y que tienen como objetivo final producir una formación de un complejo de membrana que es fascinante. En la naturaleza el complejo de membrana producido por el complemento es una estructura bellísima porque es, haga de cuenta, como una especie de embudo. Usted lo que hace es fabricarle pedazos como tuberías, como embudos, a la membrana de las bacterias o la membrana de células que estén afectadas para que básicamente todo lo que esté adentro de la célula sea afectada por mecanismos externos o por lisis o por crenación de las células o porque se hinchan y se explotan o simplemente porque el componente interno sale y se arrugan y se mueren las células, ¿cierto? Bueno. La inflamación aguda es básicamente esto que les acabo de mencionar y la inflamación crónica tiene que ver como resultado el accionar de las citoquinas y particularmente el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral, ¿cierto? El factor de necrosis tumoral es muy importante también a este nivel.
Recuerden que las células que actúan en la inflamación crónica, que producen ese granuloma a través del tiempo, generalmente se dan, por ejemplo, como resultado del accionar conjunto de linfocitos T, linfocitos B, células natural killer y células fagocíticas, específicamente macrófagos y células dendríticas. Cuando veamos complejo mayor de histocompatibilidad, me van a entender un poquito mejor por qué son tan importantes estas células, específicamente macrófagos, células dendríticas y algunos tipos de linfocitos B, para la presentación de los antígenos luego de la fagocitosis, para ese pedacito del antígeno que tienen que mostrar del linfocito B para que se capacite. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hay una estructura extraña, puede haberse una respuesta inmunitaria innata, normal, con un proceso de inflamación aguda y con un proceso resolutivo. Pero cuando la respuesta inflamatoria está alterada, se va a dar una inflamación crónica y si la respuesta no es la adecuada, puede ocasionarse entonces que de esta respuesta crónica hayan factores que predispongan a la, por ejemplo, a la encapsulación del microagresor o a una reacción, por ejemplo, de hipersensibilidad o de autoinmunidad cuando ya hay afectación en la síntesis de los componentes celulares. Eso ya lo vimos. Y bueno, creo que una de las cosas que es importante de notar es que eh, la inflamación es un mecanismo evolutivo muy importante, pero también puede tener efectos indeseables. La inflamación siempre va a ser denotada con el sufijo itis. Recuerden que ese sufijo itis se emplea en común en la medicina con el significado inflamación. Entonces puede haber una gran variedad. Laminitis, tendinitis, encefalitis, gastritis, alveolosaculitis, colitis, conjuntivitis, artritis, etc., etc., etc. Todas esas itis ustedes se las tienen que aprender, memorizar, eh, luego del estudio de la semiología, porque es algo a lo que particularmente van a estar familiarizados todos los días en el argot científico, en el léxico del médico veterinario. Entonces, las respuestas inflamatorias no solamente son mecanismos positivos para resolver un proceso, sino que también puede causar problemas como por ejemplo destrucción tisular, síndromes respiratorios, coagulación intravascular diseminada, como pasa por ejemplo en el caso de la respuesta que da por ejemplo la anemia hemolítica inmunomediada, fallas orgánicas, el shock y la muerte. O sea que a este nivel, por ejemplo, o a este nivel, uno tiene que llegar a medir hasta qué punto es necesario mirar si la inflamación debe ser controlada o no controlada. Porque en algunos casos la inflamación como proceso puede ser exacerbada o exagerada. ¿Listo? Bueno. Chicos, entonces no siendo más. Bueno, por acá hay una última pregunta. Bueno, gracias, profe. Eh, recuerden que la próxima clase, no, recuerden que no, les iba a decir, nada más. La próxima clase vamos a ver, posiblemente empezamos a ver complemento, complejo mayor de histocompatibilidad, el tema se va poniendo cada vez más álgido, más pesado, más molecular, más técnico, más teórico. Entonces, esto es una bolita de nieve, ustedes tienen que ir estudiando, si no, no me van a entender lo que sigue en las futuras clases. ¿Listo? Bueno, muchachos, un abrazo para todos, feliz día, se me cuidan. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el parcial, cualquiera que sea, ya saben que hay una pregunta que tengo que arreglar. Si alguien tiene cualquier pregunta, con gusto me hablan por WhatsApp o bueno, por este medio si quieren. Y en el caso de la estudiante que no presentó el parcial, por favor, háblame por WhatsApp para yo poder entonces establecer un mecanismo con la gente de la universidad para que comiences a gestionar todo lo del supletorio. ¿Listo? Bueno, un feliz día para el resto de personas. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado mucho mi clase.